traicionar mi epistemología, mi forma de pensar, y en ese sentido creo que estamos todos acá porque vemos que hay una Corte Suprema de Justicia que no funciona, pero que no funciona y es percibida por la sociedad como una Corte de Justicia que no funciona. Y esto tiene que ver con que no funciona para el campo jurídico en términos de Bourdieu, o sea, para los mismos abogados que trabajan cotidianamente en el sistema de justicia como para la sociedad. Y es una Corte que hoy en día tiene una carencia de legitimidad y es producto de un desarrollo histórico que es necesario empezar a analizar, porque no podemos desprender la situación actual por la cual está atravesando la Corte Suprema de lo que ha sucedido en los últimos años. Recordaremos que la Corte llamada menemista, aquella Corte tan desprestigiada, tenía una característica similar con la Corte actual, que tiene que ver con la legitimidad de las personas que la integran y de la forma en que fueron integradas esas personas. A diferencia de lo que sucedió en aquella Corte que se conformó a partir del 2003, creo que ahí podemos seguir un hilo conductor interesante para pensar, sobre todo en estos proyectos de ampliación y en caso de que se aprueben, cómo vamos a hacer para seleccionar a los nuevos magistrados. Porque podemos tener 16, 18 magistrados que si van a ser designados por decreto, esas designaciones van a ser aceptadas. Digamos, no quiero decir que fueron designados porque por ahí va a generar algún tipo de resquemor, porque en realidad después fueron ratificados en lo que los organismos de derechos humanos se conoce como un proceso de ratificación, pero son magistrados que decidieron y aceptaron asumir sus funciones por decreto. Y eso genera hacia la sociedad y hacia el mismo campo jurídico un descrédito de esos magistrados. Entonces, no solamente es necesario el ampliar la Corte, sino que aquellas personas que asuman con la calidad democrática, con la seriedad, con la institucionalidad y con la capacidad profesional suficiente como para que sean vistos por la propia sociedad como magistrados probos que van a dictar sentencias que deben ser respetadas. Porque hay otra cuestión, digamos, la legitimidad de la Corte Suprema y de sus fallos está basada en su retórica. El derecho, si nos ponemos a analizar, el derecho es retórica, es eminentemente. Cuando un juez de cualquier instancia dicta una sentencia, no la puede hacer cumplir. Necesita de otro poder o de otra institución para ser cumplida. Entonces, el juez que manda a detener a una persona, que manda preso a una persona, si no está la policía, si no está el servicio penitenciario, si no está, digamos, en definitiva, el Poder Ejecutivo, esa persona no va presa. Si un juez manda a pagar determinada suma de dinero y no están los bancos que retienen, el empleador que retienen, esa sentencia no se cumple. Y lo que hace, la fuerza que tiene el derecho, es eminentemente retórica. Y es lo que nos hace creer a nosotros como ciudadanos que esas sentencias que dicten, aun cuando me perjudica, debe ser obedecida. Cuando nosotros tenemos magistrados en una Corte Suprema, cuando generamos una Corte Suprema que carece de esa legitimidad, estamos dañando no solamente a la Corte Suprema, sino a todo el sistema judicial. Y es un poco lo que han hablado los anteriores expositores cuando hablan de este descrédito que existe hoy en día en la Corte Suprema, como dicen, para la gente, pero también para el campo jurídico. Porque dentro del campo jurídico, los jueces actuales de la Corte Suprema, con sus fallos, con su forma de acceder a la máxima magistratura, de haber aceptado ser designados por decreto, generan toda una situación de zozobra que el mismo campo jurídico rechaza. Por eso me parece interesante, para poder analizar por qué estamos acá, entender cuáles son las consecuencias que nos llevaron a este punto. En ese sentido, también hay que comprender la complejidad que tiene hoy en día la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es algo que tampoco podemos dejar de desentendernos al momento de plantear la ampliación o no de la Corte, porque la Corte no se dedica simplemente a dictar sentencias. La Corte ha ido asumiendo una gran cantidad de funciones que no le corresponden a la Corte, que fueron, digamos, ejemplo, la da Judeco, que está en poder de la Corte, o tantas otras funciones administrativas que en realidad no le corresponden a la Corte. Nosotros, si queremos jueces que estén abocados a resolver las causas,
Tienen que ser jueces que estén abocados a resolver las causas, no a realizar actividades administrativas, no a estar detrás de cuestiones administrativas. El último fallo, el fallo de diciembre, donde asume las funciones de presidente del Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte, digamos, es algo, no es una opinión personal, sino es algo que lo dice la OEA, que lo dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el relator que citaron recién, García Sayán, que no es pertinente, pero no es pertinente porque no quieren que la Corte o una persona determinada o una Corte determinada esté en el Consejo de la Magistratura. Tiene que ver con la necesidad de que las Cortes se dediquen a dictar sentencias con calidad y en un tiempo razonable. Si tenemos un presidente que, además de ser presidente de la Corte, sea presidente del Consejo de la Magistratura, estamos sobrecargando a una persona con una cantidad de actividades que son de imposible cumplimiento. Ya es imposible siquiera que los jueces actuales, digamos, la doctora Herrera hablaba de 20.000 causas que llegan. Llegan 20.000 causas, pero en realidad se dictan, digamos, aproximadamente 8.300 sentencias por año. En el año 2022, 8.300. Es imposible siquiera que las lean las sentencias los magistrados. Entonces, estamos en un mundo ficticio, donde tenemos jueces que no dictan sentencias, que firman sentencias sin haberlas leído y que, digamos, deciden sobre la vida y los bienes de toda la sociedad. Y son sentencias que deciden dictar, porque como ya hablamos también, hablaron otros, está la famosa plancheta del 280 de una arbitrariedad que debería ser modificada y que, digamos, ahora con el avance de mi alocución voy a explicar por qué esta proposición, genera mayor zozobra en los justiciables y en el campo jurídico, porque uno, como decían, uno llega a la Corte Suprema con la intención de que se resuelva una situación y en el mejor de los casos, en un tiempo prudencial, le ponen la plancheta del 280, como dicen. Si no, por ahí puede estar años esperando y esa causa no se resuelve nunca. Y ahí lo que hay es una violación al acceso a la justicia. Si a mí los códigos me permiten, y la misma jurisprudencia de la Corte me permite llegar a esa instancia, yo tengo la Corte tiene la obligación de dictarme una sentencia que resuelva mi caso, no simplemente desestimarlo en forma arbitraria. Pero bueno, pensar en esta ampliación de la Corte, insisto, tiene que ver en repensar cuáles son las funciones que tiene la Corte. Porque tener una Corte de 16 miembros y que esa Corte a la vez se ocupe de la obra social, de la ADA Judeco, del Consejo de la Magistratura, necesitamos una Corte mucho mayor. Es imposible, porque necesitamos una Corte que se encargue no solamente de administrar la propia Corte, una Corte que tiene hoy en día casi 2.500 empleados, o sea, no el Poder Judicial, la Corte solamente tiene casi 2.500 empleados. Entonces, tengo que administrar casi 2.500 empleados y además administrar el Consejo de la Magistratura y administrar, dentro de esos 2.500 empleados están el cuerpo de peritos, la ADA Judeco, la obra social. La verdad se hace de una complejidad que excede a las competencias que tiene que tener la Corte. Nosotros queremos una Corte, como país, como abogados, que esté dedicada a resolver las cuestiones y las cuestiones institucionales. Nosotros, cuando llegamos a la Corte, queremos una respuesta de la Corte, no queremos una plancheta. Y en ese sentido, creo que también analizar el número de cortes tiene que ver con analizar una situación, si se quiere, de masificación. Decía ahí, los gráficos de Marisa Herrera eran muy claros en cuanto a la cantidad de población. No se analizó la litigiosidad, pero lo cierto es que ha habido una litigiosidad. Es imposible comparar la litigiosidad de principios de siglo con la actualidad, No quiero extenderme, hay un libro, lo recomiendo, de Sousa Santos, Sociología Jurídica Crítica de la Justicia, donde un poco abarca estos temas. Y la verdad que a partir de la conformación del estado de bienestar, la litigiosidad saltó exponencialmente. Y nosotros cada vez tenemos menos jueces en la Corte Suprema. Y hay una cuestión de masificación que hay que prestarle atención, que es, porque haya más habitantes y más litigiosidad, ¿es necesario que haya más jueces en la Corte Suprema? No, lo que hay que analizar también es qué causas llegan y qué causas queremos como nación que resuelva la Corte Suprema. No podemos tener una Corte Suprema que sea otra Corte de Casación, que vuelva a resolver lo que ya resolvieron otros dos tribunales.
Eso es imposible, es inviable para que una Corte Suprema de Justicia pueda funcionar bien. Para hacer eso necesitamos una Corte Suprema, no sé, de 200 miembros, de un número irrazonable. Lo que necesitamos es definir cuáles son las causas que merecen ser tratadas por la Corte Suprema y a partir de eso generar los mecanismos para que esas causas que llegan tengan una respuesta. La derogación del artículo 280 es fundamental para poder tener una Corte que responda a los planteos de todos los ciudadanos, que no haya un principio de arbitrariedad a la hora de resolver cuestiones. Pero esa derogación tiene que venir con una forma de que los procesos judiciales que llegan a la Corte sean los necesarios y los pertinentes para que resuelva una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso creo que hay que analizar estas cuestiones al momento de analizar el número. Un número de 15, 16 jueces parece pertinente en base a la litigiosidad que hay y en base también a las experiencias comparadas. El proyecto de la senadora de La Rioja, que es el que mantiene los 5 miembros, digamos, llama la atención cuando uno piensa, bueno, La Rioja tiene 5 miembros en el Tribunal Superior de Justicia. Ahora, ¿tiene las mismas funciones el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja? ¿Tiene la misma cantidad de litigiosidad del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja? Mendoza, Jujuy, incluso que tienen un nivel de litigiosidad y sus tribunales superiores tienen menos funciones, tienen cortes de 7 y 9 miembros divididas en salas. Y creo que es importante y es fundamental la división en salas y en salas que sean específicas de materia. Pero vuelvo a lo que decía al principio. ¿Qué sucede en muchos tribunales? Están las salas, se designan a magistrados, pero asignan a magistrados que no están especializados en un tema. Por ejemplo, no son magistrados especializados en contencioso administrativo. Entonces, se designan a magistrados porque son, digamos, últimamente asistimos a muchos ministros de poderes ejecutivos o funcionarios de poderes ejecutivos que pasan a ser del Poder Judicial, que no tienen, digamos, esta capacidad en el sentido del conocimiento específico para ser juez de la Corte Suprema y se la designan en una sala que va a tener una competencia específica. Y esto es, digamos, grave cuando queremos tener una mayor calidad institucional en la Corte. Creo que es importante no solamente la división en salas, sino que al momento de seleccionar esos magistrados, sean magistrados para que ejerzan funciones en la sala determinada, porque es algo que no se especifica ni en ninguno de los proyectos actuales, ni en los proyectos de las provincias. Entonces, digamos, tenemos muchas veces gente que, digamos, ministros, por poner ministros de Seguridad o ministros de Trabajo, que dejan su cargo en el ministerio para ser o diputados y senadores que dejan su cargo en la legislatura para asumir funciones en tribunales superiores, en salas para las cuales no tienen un conocimiento específico y son salas que deben resolver cuestiones específicas. Entonces, es importante no solamente la división en salas, sino que al momento de seleccionar esos jueces tengan conocimientos específicos para las salas a las cuales van a desarrollar. Eso habría que especificarlo, creo, en los proyectos. El tema de la federalización creo que está, digamos, también diciendo por ahí con la visión de Ferreira o con esta posibilidad de ser impugnado constitucionalmente. Creo que la Constitución bajo ninguna circunstancia prohíbe eso y es muy clara que todo lo que no está prohibido está permitido en ese sentido. Y la federalización de la división de esta composición hace bien a un país que ha decidido ser federal, que si bien tenemos una historia cada vez que nos hizo cada vez más unitarios en estos términos históricos, volver a generar una Corte Suprema Federal me parece que es algo fundamental para poder llevar adelante los nuevos procesos, en nuevos proyectos de Corte Suprema. Por último, sí quiero hacer algo que sí me preocupó con respecto a la perspectiva de género de los proyectos y hacer una diferencia que creo que es muy importante que se refleje en los proyectos. Los proyectos parten de la equidad de género. Esto significa que haya números similares, en algunos casos depende de la cantidad, iguales o similares, de hombres y mujeres. Pero eso no
implica que haya una perspectiva de género en la Corte. Como decía en la imagen final que decía Marisa, los opresores muchas veces tienen la complicidad de los propios oprimidos. Tener una mujer, y creo que el Poder Judicial sobran ejemplos de mujeres que están en cargos de judicatura y que por eso solo no tienen una perspectiva de género. Creo que no solamente es necesario que haya equidad de género, sino que todos los integrantes, hombres y mujeres, que deseen integrar la Corte Suprema tengan una capacitación en género, pero no una capacitación de un curso de 2 horas, una capacitación seria y comprometida con el género. Si no, vamos a seguir repitiendo, vamos a tener equidad, pero no vamos a tener perspectiva de género. En ese sentido, creo que es algo que se podría mejorar en los proyectos. Les agradezco a todos mucho por su tiempo y quedo abierto a las preguntas. Sí, tiene la palabra la senadora Vega.